Ya, chiquillos, entonces vamos a comenzar por la unidad número 3. Comenzamos entonces esta unidad nueva y que trata principalmente de los cambios que se producen en Europa. Ya nosotros ya veníamos viendo que Europa estaba sufriendo algunos cambios por el hecho de que se comenzó a cuestionar, por ejemplo, el poder de la Iglesia Católica con el tema de la reforma y de la contrarreforma. También vimos que el mundo en Europa se expande totalmente con la llegada del europeo a América, pero ahora vamos a ver cómo efectivamente se comienzan a cuestionar el orden político que tenía Europa hasta ese momento, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es el absolutismo. Recuerden, chiquillos, si bien ustedes pueden tomar apuntes, la idea es que tomen atención a la clase porque yo igual se los mando, ¿ya? Igual les mando todo esto, se los mando con el profesor Oscar para que ustedes lo escriban en su cuaderno y después puedan estudiar para las evaluaciones. Hoy día vamos a pasar la clase y además vamos a trabajar en una plataforma que se llama Tommy Digital. Oye, ¿quién tiene el micrófono encendido? El Ian, ya. Vamos a trabajar en una plataforma que se llama Tommy Digital, donde yo después de la clase a ustedes les voy a hacer unas preguntas al respecto. ¿Ya? Marce, ¿tú no estás en mi internet? Porque me anda muy lento, ¿no? Ya. Ya, chiquillos, entonces comenzamos con el contenido de la clase de hoy, que es el absolutismo. Y hoy día vamos a comenzar definiendo un poquito el concepto de absolutismo. Cuando nosotros hablamos de absolutismo, hablamos de un sistema político en el que se confiere todo el poder a un solo individuo o a un solo grupo. En este caso vamos a ver principalmente el absolutismo monárquico, que es el que predomina en la mayor parte de Europa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de monárquico hablamos de que el poder entonces se le confiere todo a un solo individuo, que en este caso sería el rey. ¿Ya? No cambia esta cuestión. Chiquillos, espérenme que esto anda muy lagueado, como dice mi hijo. Ahí sí. No, vamos a dejar de compartir. Josué, sí se escribe, pero la idea de esto es que igual ustedes lo que hagan es ir tomando apuntes para poder resolver las distintas actividades que nosotros vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, hoy día tenemos, por ejemplo, una actividad que lo hacemos a través de una plataforma digital que se llama Tommy, y lo hacemos a través de eso. Entonces la idea es que ustedes tomen atención. Lo que sí, después de la clase, yo el contenido, todo lo que nosotros vamos a ver ahora, yo se lo mando al profesor Oscar, ¿ya? Y el profesor Oscar a ustedes se los manda en imágenes y ahí ustedes lo traspasan a su cuaderno. Si ustedes pueden alcanzar a tomar un poquito de apunte ahora, genial. Si no, no importa, porque lo importante ahora es tomar atención al respecto de lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Ya? Veamos si podemos, que no se laguea, como dice mi hijo, de nuevo. Ay. Ya. Viene el Pablito. Y entonces hablamos que el absolutismo es un sistema político que le confiere y le entrega todo el poder a una sola persona, a un grupo de personas. En este caso yo les hablaba de el absolutismo monárquico, que es el que predomina en Europa, y el monárquico le confiere todo el poder a una sola persona, que es el rey. ¿Ya? En este caso, ahí al rey. Luego continuamos. ¿Cuáles son los antecedentes del absolutismo? O sea, ¿qué pasaba antes del absolutismo? Chiquillos, ¿quién tiene el micrófono encendido? Que lo apague, por favor. El absolutismo, ¿dónde surge? Surge en Europa Occidental, ¿ya? Pero principalmente... Ya.
El absolutismo surge en Europa en los siglos XVI, XVII y hasta el siglo XVIII. ¿Y por qué hasta el siglo XVIII? Porque ahí tenemos una gran revolución, que es la llamada Revolución Francesa, que ocurre en Francia, que de una u otra manera cuestiona el poder absoluto de los reyes. ¿Ya? Pero el absolutismo surge como una forma de organización política. Recordemos que la forma en que se organizaban antes del absolutismo era a través, ¿cierto?, del régimen feudal, donde nosotros teníamos un territorio, recuerden que lo vimos el año pasado, teníamos un territorio, y en ese territorio había un señor feudal que era el dueño de las tierras, ¿cierto?, y que además ponía las órdenes y las reglas dentro de este señorío, ¿cierto? Ya, mi amor, ya, no hay problema ya. Pero el absolutismo lo que hace es como reordenar, organizar de nuevo Europa, ¿ya? Porque lo que hace es efectivamente dejar de lado un poder que tenían los señores feudales y dárselo todo al rey. Entonces, ¿de qué forma se organizaba el Estado a través desde el absolutismo? Y el Estado y su gobernante, que en este caso era el rey, ¿cierto?, el monarca, se considera la única autoridad y la única entidad que está por encima de las leyes. Todos los demás, los nobles, los burgueses, el clero, etcétera, están bajo las leyes, o sea, a ellos los rigen las leyes, pero la única persona que tenía el poder absoluto, incluso estar por sobre las leyes del Estado, era efectivamente el monarca. Era el rey, porque él tenía poder absoluto y como el poder lo tenía solo una persona, él podía hacer y deshacer a diestra y siniestra, sin tener que preguntarle a nadie. El esplendor, ¿cuándo se da, chiquillos? El esplendor de la monarquía absoluta, o sea, cuando llega a su límite, ¿cierto?, máximo. La forma de gobierno que comprende o que corresponde a la monarquía absoluta, que era esta mezcla que les decía yo entre absolutismo y monarquía, que es lo que estamos viendo ahora, es la forma de gobierno por la cual los súbditos de ese Estado son coincidentes con la totalidad de la población. O sea, toda la población en ese momento de algún territorio que tenía como forma de gobierno la monarquía absoluta, comprende que hay un solo monarca, hay una sola persona a cargo y que él tiene todo el poder, ¿ya? No es que acá, por ejemplo, como Chile, que hoy día Chile es una república democrática, en donde nuestros poderes del Estado están separados en tres, ¿cierto? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. No, acá no existen estos tres poderes del Estado. El poder del Estado en estos lugares en Europa que tienen una monarquía absoluta, estos tres poderes los tiene solamente una persona. Por ende, esa persona puede hacer y deshacer como quiera. ¿Cómo va evolucionando, chiquillos, el absolutismo? El absolutismo tuvo un largo proceso de evolución. Imagínense, yo les contaba al principio que el absolutismo dura técnicamente 3 siglos e incluso nosotros tenemos monarquías hasta el día de hoy. Ya los tenemos en España, los tenemos en Inglaterra, los tenemos en Suecia, los tenemos en Suiza, los tenemos en Portugal, ya entonces todavía tenemos bastantes monarquías, pero el proceso del absolutismo en donde hoy día o en este momento el rey tiene todo el poder, duró técnicamente 3 siglos, ¿ya? Desde principios del siglo XVI, duró 16, 17 y siglo XVIII, o sea, más de 300 años podríamos decir que el absolutismo gobernó completamente Europa. Vimos entonces la monarquía absolutista, que es donde hay un rey que tiene el poder absoluto. Monarquía, rey, absolutista, absoluto, ¿cierto? Pero tenemos otro tipo de monarquías también. En este caso tenemos la monarquía teocrática, ¿ya? Y la monarquía teocrática
implica principalmente es que, todas las monarquías absolutas son monarquías teocráticas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Porque uno dice, ya perfecto, el rey tiene todo el poder, pero ¿quién elige al rey? Cuando llamamos una monarquía absoluta, que además es teocrática, es que se supone que es Dios quien eligió y escogió al rey para que gobernara, ¿ya? Y ojo, las monarquías son hereditarias, por ende, si yo soy reina hoy día, si yo soy reina, mi hijo será rey, mis nietos van a tener el poder, mis bisnietos, mis tataranietos, etcétera. No es que hoy día soy yo y mañana puede ser mi vecina o puede ser un amigo mío, no, sino que más encima las monarquías son hereditarias, o sea, lo que hace es que Dios elige a mi familia para que yo lleve el poder. Y eso, absolutamente por el hecho de decir, no, es que a mí Dios me eligió, me legitima, ya, me legitima y me da el poder de poder gobernar, ya, y asumir todos los poderes del Estado. En cualquier chiquillos, monarquía, el rey, el monarca es quien tiene todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿cierto?, que es quien administra el país, el poder legislativo es el que hace las leyes y el poder judicial, que es quien imparte justicia, ¿ya? Y no tiene limitación más que la propia ley de Dios. ¿Ya? O sea, los reyes podían hacer lo que quisieran, excepto ir en contra de lo que dijera Dios también. Acá tenemos economía y sociedad. ¿Cómo se van organizando estas monarquías absolutas, ¿cierto?, en una sociedad tan compleja como la europea. Y acá lo vemos, pues, chiquillos. Tenemos y dividimos, primero que todo, dame un segundito. ¿Está el lápiz del computador por ahí, papito? ¿Me pasas el lápiz del computador, por favor? Tenemos en la parte superior de la pirámide, tenemos a las clases privilegiadas, que las clases privilegiadas son las que no pagan impuestos, pero que tienen derechos, ¿ya? Y abajo de la pirámide, mi amor, ¿no está ya en el plato? Yo lo veo desde acá. Y tenemos en la parte de abajo de la pirámide, vamos a ver si puedo rayar aquí. No, en esto no puedo rayar. Ya tenemos en la parte de abajo de la pirámide, chiquillos, en esta parte de acá abajito, ahí se ve el monitor. Acá, en esta parte de acá, tenemos a los no privilegiados, que son las clases sociales que sí pagan impuestos, pero que no tienen derechos y no tienen privilegios. En la parte de arriba de la pirámide social de una monarquía absoluta, tenemos obviamente en la parte de arriba a quien manda, a quien tiene todo el poder, que es el monarca. Jime, ¿por qué raya? No es necesario. Ya. Entonces, tenemos en la parte de arriba, acá, tenemos a los privilegiados y ellos lo que no hacen es pagar impuestos, ¿cierto? Pero sí tienen privilegios. Y acá tenemos a quienes sí pagan impuestos, pero no tienen privilegios. ¿Ya? Y en la parte alta, acá arribita, ¿cierto? Tenemos al rey, que tiene el poder de todo, el poder absoluto. En él se concentran los tres poderes del Estado. Él es el poder ejecutivo, él es quien gobierna y quien administra un país o un territorio. Él es quien crea las leyes y después es quien imparte la justicia. En la parte de abajo tenemos al... Por favor. Tenemos al alto clero, que son
cuando hablamos de clero hablamos de los sacerdotes, y cuando hablamos de alto clero significa que son como las clases altas dentro de la misma iglesia. En este caso podría ser, por ejemplo, los papas, los cardenales y los obispos, ¿ya? O sea, sacerdotes que tienen un alto rango, son importantes. Y la nobleza de la corte. Y después tenemos la nobleza, que son estas personas que tienen dinero y pueden o comprar un título nobiliario, un título de nobleza que les acredite que son parte de la nobleza, es como comprar un pase para ser de la clase alta, ¿ya? Y además, en esta parte también de esta clase social de la nobleza, también tenemos a la familia del rey, ¿ya? A toda su familia, tíos, primos, hermanos, por ahí, etc. Y en la parte baja tenemos a los no privilegiados, que son los que pagan impuestos pero no tienen privilegios, y tenemos a los burgueses, que son aquellas personas trabajadoras que tienen algún tipo de oficio, ¿cierto? Que comienzan, y la clase de la burguesía, chiquillos, esta clase son los primeros que se comienzan a cuestionar el poder real que tiene el rey, porque dice, ok, yo tengo un oficio, tengo un trabajo y además tengo dinero. No tendré el dinero suficiente para comprar un título de nobleza y ser parte de los privilegiados, pero yo tengo dinero, soy profesional, soy escribano, soy una persona que trabaja, ¿cierto? Y aún así no tengo privilegios, pero tengo que pagar impuestos. Estas personas fueron los primeros que comenzaron a estudiar también. Ya tuvieron un acceso muy bueno a la educación. Por ende, obviamente, el acceso a la educación te permite como cuestionar muchísimo la organización política y social de un territorio. Y en la última parte, y el bajo clero, que son como los sacerdotes, que nosotros quizás hoy día lo podríamos llamar como los párrocos, los sacerdotes que trabajan más como en una iglesia más pequeña. Y en la última parte, obviamente, tenemos a las clases populares urbanas, que son principalmente las amas de casa, quienes hacían el aseo, y obviamente quienes trabajaban la tierra, porque ahí también estaban los campesinos. ¿Ya? Continuamos entonces. Las estructuras económicas esencialmente eran preindustriales y mantenían la continuidad del mundo de producción feudal o del régimen señorial del campo, que era lo que nosotros vimos también el año pasado, en donde lo principal, chiquillos, era el centro de la producción más que lo intelectual al respecto. ¿Ya? Aquí, el desarrollo histórico del absolutismo, como ya lo hablamos anteriormente, es que las teorías medievales del derecho divino suponían el poder divino, la voluntad de Dios. Dios, chiquillos, era el centro de todo, y nadie podía cuestionar nada al respecto. Y es por eso que posteriormente la Ilustración también pasa a ser un tema fundamental donde dicen, pucha, quizás Dios no es la explicación de todo, quizás debemos centrarnos un poquito más en el tema científico y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? No, esto no, continuemos. Ya. ¿Quiénes son los protagonistas de este proceso y después del proceso que viene posterior, que es el proceso de cuestionamiento del poder absolutista? Los que están acá. Ya nosotros podríamos reconocer incluso un par, o por lo menos uno, que fue el que hablamos en la unidad anterior. Tenemos al señor Claudel de Seyssel, a Nicolás Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo escribe un libro que se estudia, chiquillos, hasta el día de hoy. Yo en la universidad lo tuve que estudiar, que se llama El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, que habla acerca de las monarquías absolutas, de los vicios que tienen las monarquías europeas, de las problemáticas que enfrenta una sociedad al enfrentarse con una organización política donde el poder reside solamente en una persona. Tenemos al señor Piero Soderini, al señor Martín Lutero, ¿cierto?, que es el que cuestiona el poder, ¿cierto?, que tiene la Iglesia por sobre las personas, a Juan Calvino, al señor Jean Bodin, a Thomas Hobbes y a Bossuet. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de la Ilustración. ¿Ya? Ahora, chiquillos, un momento, déjenme terminar de compartir. Ay, he volvido.
Ya, chiquillos, ahora les voy a pedir a todos que ya sea estén en el computador o estén en un celular, les voy a pedir que entren a un link, ¿ya? Yo se los voy a dar al tiro, que les voy a dar un link y vamos a trabajar con la plataforma Tommy Digital, que es una plataforma donde ustedes pueden, o sea, yo les hago preguntas y ustedes van respondiendo, ¿ya? Lo interesante o lo, entre comillas, entretenido de esta plataforma es que es como si ustedes hicieran una carrera y después les va a tirar como un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, dependiendo de cómo, acá, copiar enlace, dependiendo de las respuestas correctas que ustedes tengan, ¿ya? Así que son solamente preguntas de esta clase de lo que acabamos de ver. Chiquillos, se los voy a enviar por el chat. Se los voy a enviar, ay, no puedo. Y necesito que entren al link que les envío. Ahí dice, únete a mi clase de historia, y ahí ustedes tienen que poner su nombre, identifíquense bien, pues chiquillo, ojalá el nombre y apellido, pero es que no tenemos problema tampoco con los apellidos. Identifíquense, entonces ahí entren a esa y con su nombre para poder iniciar la clase, ¿ya? A ver, tengo al Alexis, al Amaro y al Josué. Vamos, me faltan más. Me faltan. Al Alexi, al Amaro, al Benja, al Josué, a la Jime, al Pablo. Tengo 6. Súper. No se salgan, ya, porque ahí les va a salir como que están dando vuelta. Por lo menos necesito 2 más, po. La Nati. ¿Entró la Nati o no? No, pues me falta la Nati. Me falta Alexis, Amaro. ¿Quién es Andrés? Y Pablo, No, porque el Pablo está, po. Ah, no, po. Ah, verdad. Perdón. La Antonella y Natalie, me falta que ustedes entren a la clase. Tengo 7. Jime, Pablo, Josué. Ahí está la Anto, ¿verdad? Está la Anto. 7, 8, 9. Me faltan 2. Ayúdenme, ¿qué me falta? El Luna está. Sí, está el Benja. El Amaro también está. Me falta la Natalie. Y me falta Elian. Ya. Elian estaba comiendo. Supone que me dijo, tía, voy a estar escuchando. Ya. Con los 7 que estamos, entonces, ¡ay! Se me salió uno, ya, ahí sí, ya, ahora sí, chiquillos, vamos a comenzar, porque la Nati se perdió, parece. Ya, vamos a comenzar, ya, y a ustedes les va a salir una pregunta número 1, ¿verdadero o falso? El absolutismo es un sistema político en el que se confiere todo el poder a un solo individuo, ¿verdadero o falso? Eso es lo que tienen que ir respondiendo ustedes. ¿Ya? ¿Verdadero o falso, chiquillos? Yo ahí tengo para que ustedes vayan viendo. Ay, pero nos quedan 10 minutitos. Súper. Efectivamente, chiquillos, era verdadero. Acertó 6 estudiantes, así que súper bien. Efectivamente es el absolutismo un sistema político que se le confiere el poder a un solo individuo. ¿Ya? Atención, vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde surge el absolutismo? Atención, ¿en Europa, en Asia o en Medio Oriente? ¿Dónde surge? Tengo 2 respuestas de 8 estudiantes, 3 respuestas. Vamos, 4, 6 y me faltan 2. ¿Dónde surge el absolutismo? ¿Europa, Asia o en el Medio Oriente? Muy bien, chiquillos. Solo una persona se equivocó. Pucha, la cuestión efectivamente surge en Europa, ya en Europa occidental principalmente, lo que es Portugal, Inglaterra, Francia, España, Italia, etc. ¿Ya?
Siguiente pregunta, ¿el absolutismo viene a sustituir el régimen feudal, verdadero o falso? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero, falso, falso o verdadero? Atención. 4 respuestas. 5 respuestas. 7, me falta una respuesta nomás. ¿El absolutismo sustituye el régimen feudal, verdadero o falso? ¡Chúngale! Era verdadero, pues chiquillos, si la ves en la época anterior a la que nosotros estudiamos, era el régimen feudal, donde estaban estos señores feudales que tenían sus feudos, ¿cierto?, sus territorios, y si bien el monarca existía, no tenía el poder que tienen hoy día, o que tenían en esta época en el absolutismo los monarcas, ¿ya? Así que muy bien a las 2 personas que respondieron. Pregunta 4. ¿Cuál es la única autoridad que está por sobre la ley en el absolutismo? ¿Son los nobles? ¿Es el clero? ¿O es el rey? Está tirada esta, tirada de fácil, oye. Tirada de fácil. Con él diciendo que era... Muy bien, 7 estudiantes respondieron de manera correcta, solo 1 respondió mal. Efectivamente, el rey, chiquillos, es el único, la única entidad, el único funcionario, la única persona en el absolutismo que está por sobre las leyes es el rey. ¿Por qué? Porque las leyes son técnicamente él, la justicia es él, ¿ya? Y tiene el poder absoluto, por ende él puede hacer lo que quiera. Y la última, taratatán. ¿Quién escogía al monarca? ¿Quién era el encargado de escoger al monarca? ¿Era el pueblo, era el dios o eran los nobles? Tirada de fácil también. 3, 4, 5, 6, 7 y me falta una. Y la última. Redoble de tambores. Ya pues. ¿Quién la escogía? Muy bien. ¡Oh, no, chiquillos! ¿Cómo se equivocaron si yo dije quién escogía al rey? Solo una persona lo contestó correcto. Era Dios, po, chiquillos. Dios era quien escogía al rey. Pucha, chiquillos, ¿cómo? Me estresaron. Ya, veamos. Josué, primer lugar. Amaro, segundo lugar. Y el Pablito en el tercer lugar. Ya, luego viene la Anto en el cuarto, la Nati, la Jime, la Alexis, el Benjaluna. Ah, y el Alexis estaba 2 veces. ¿Ya? Así que, chiquillos, súper bien. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamos? No. Las personas que quieren Alexis solamente, chiquillos, muchas gracias por su participación aquí en Tommy Digital. La idea efectivamente es que ustedes participen en esta actividad porque así a mí me va generando un informe. Esta plataforma a nosotros nos genera un informe de cuántas preguntas, por ejemplo, desarrollaron ustedes. Miren, yo se los voy a mostrar de manera correcta, en cuántas se equivocaron, lo cual a mí me permite también poner nota, por ejemplo, por participación en clase, ¿ya? Por lo que ustedes van entendiendo, etcétera. Entonces, vieron el Josué, de las 5 preguntas que yo hice, se equivocó en una sola, ¿ya? Y aquí la mayoría respondió 3 preguntas correctas. ¿Y por qué les da, chiquillos, diferente puntaje? Por el tiempo que ustedes se demoran como en responder, ¿ya? Esto le asigna puntaje por pregunta, por respuesta correcta y por el tiempo que se demora. Y acá es lo que a mí me sirven. ¿Vieron este porcentaje? En que o uno después el puntaje o el porcentaje después lo transforma en una nota, y eso es lo que nosotros vamos a después pasar como en nota de participación, ¿ya? Porque a mí también me da el informe de qué es lo que ustedes están contestando bien, qué es lo que ustedes están aprendiendo, etc. Así que, chiquillos, preguntas, dudas, respuestas, sugerencias, reclamos, no, ni ahí, ¿cierto? El Amaro ya está listo con el control del play en la mano para poder jugar, ¿cierto? Te pillé. Ya, chiquillos míos, cuídense,
Un beso grande, que estén muy bien, lávense las manos, no salgan a la calle, cuídense. Besitos, bye bye.